Comenzando con la segunda clase, vimos lo que es Malvinas y el silencio, lo que es la guerra de Malvinas en este contexto de dictadura militar, ¿sí? La guerra de Malvinas es un suceso que comienza el 2 de abril de 1982, finalizando lo que es la etapa de la última dictadura cívico-militar. El país ya estaba cansado y podemos decir que la guerra de Malvinas, impulsada por Galtieri, fue como el último manotazo ahogado, como se dice, ¿no? Como la última estrategia que tuvieron los militares para poder seguir manteniendo su poder, ¿no? La realidad es que la sociedad estaba ya cansada, ya todo lo que estaban haciendo en parte estaba saliendo a la luz. Y la dictadura y la guerra de Malvinas fue la última la gota que rebalsó el vaso, ¿no? Eh, Desde el gobierno militar creían que la toma de Malvinas iba a despertar en la sociedad un gran apoyo hacia lo que es este gobierno de facto, que fue así en un principio. Lo que no esperaban es que la respuesta de Reino Unido fuera intervenir y venir desde el otro lado del planeta, del mundo, a luchar por estas tierras, ¿no? que son nuestras, pero estaban ocupadas por los ingleses y siguen en ese estado, ¿no? Entonces así se genera la guerra de Malvinas, que va a estar englobada por un círculo de mentiras. Ustedes van a poder ver en esta pequeña diapositiva la tapa de una revista argentina, Gente, que dice estamos ganando, ¿no? Y era mentira, o sea, en este momento los medios de comunicación, como en toda la dictadura, se van a encargar de ocultar y de mentir en base a lo que estaba pasando en todo lo que engloba el proceso de la dictadura, y especialmente en Malvinas. Se encargaron de hacer este tipo de portadas y notas que eran puramente mentira, ¿no? Que ocultaban lo que realmente estaba pasando. La literatura en este momento va a tener una cuestión crítica, ¿no? Va a tratar de mostrar aquello que en realidad estaba ocultándose, ¿no? No solamente reflejar cómo fue lo que estos pibes en general vivieron en Malvinas, sino también de desenmascarar las mentiras que había detrás de la guerra de Malvinas, ¿no? Entonces por eso hablamos de un ocultamiento y silencio, ¿no? Cuando la guerra termina, lejos de ser recibidos con honores, los héroes de Malvinas fueron ocultados, es decir, la dictadura se encargó de ocultar toda aquella información que les pudiera servir en contra a este gobierno que ya no daba para más, ¿no? La deuda es con ellos, que lucharon en esta guerra absurda y no recibieron el trato que merecían, ¿no? Eh, Muchos de ellos no recibieron, en general ninguno recibió asistencia de salud en cuanto a psicólogos, atención del Estado, ningún resarcimiento económico, ni nada por el estilo, ¿no? Al contrario, empezó un proceso de desmalvinización. La idea era que nadie hable de Malvinas, que nadie hable de los héroes de Malvinas. Y así fueron quedando en el olvido para lo que es el gobierno, pero para la gente eran sus héroes, ¿no? Eran aquellos que lucharon por la patria. En la literatura se va a tratar de demostrar justamente esto, cuestionar cómo fue la guerra, cómo sucedió y de revelar aquello que se ocultaba. En la clase leímos un cuento que se llama La Casa del Silencio, eh, La Casa del Desierto, perdón. Entonces, en ese cuento, más o menos que es ficción, se cuenta un poco las diferentes estrategias que utilizaron los militares para mantener oculto lo que pasó en Malvinas. También hablamos en la clase sobre una deuda pendiente también hasta el día de hoy, que es otra parte del olvido, que fue el rol de las mujeres en la guerra, ¿no? Hablamos de héroes de Malvina, hablamos de los combatientes de Malvina, siempre en masculino, ¿no? Pero dejamos de lado la participación de las mujeres, de las cuales, está bien, no fueron tantas como hombres, porque el mismo contexto, la misma época no era
lo más común la participación de las mujeres, o no era bien visto la participación de las mujeres en lo que es la, la- el mundo militar, ¿no? Pero la realidad es que hubo mujeres que participaron activamente en la guerra desde diferentes áreas. Y es una deuda también que el día de hoy tenemos pendiente y que tenemos que empezar a hablar no solamente de los héroes de Malvinas, sino también de las heroínas de Malvinas y aquellas mujeres que pusieron en juego su vida también por la causa de la soberanía nacional. Entonces, en el trabajo de Malvinas vamos a tener eh, que fundamentar, armar un texto argumentativo, ¿sí? En el cual ustedes van a elegir una de las diferentes afirmaciones que van a tener ahí en la actividad y van a tratar de argumentar si esto que se dice es así o no es así, es decir, si es verdad o si es mentira. Para eso yo le adjunté un link donde iban a tener más información al respecto. Y como segunda consigna de la actividad número 2 es realizar 3 preguntas periodísticas que le harían a un héroe de Malvina, ¿no? Que respondan al qué, al cómo, al quién es, al cuándo, al dónde y al por qué. Son 3 preguntas